Un abrazo, un saludo muy cariñoso para ti, que como todas las semanas llegas a esta cita en este entremés. Me da mucho gusto poder saludarte hoy de nuevo aquí en mi espacio, desde mi casa, en donde puedo compartir contigo esta posibilidad de reflexión en torno al Evangelio Dominical. Óyeme, gracias por haberme acompañado estos 50 días en los que estuve de misión en diferentes lugares de Estados Unidos. Gracias porque tu compañía, tu oración, tu cercanía siempre me hicieron muchísimo bien y me acompañaron y me animaron durante estos días en donde, por supuesto, estaba la felicidad de poder servir, de acompañar, de estar cerca a gente muy especial, muy querida, gente que lo necesita mucho, pero también el cansancio y la distancia pues ya hacían un poco de mella, así que gracias. Gracias porque sin duda, sin ti que eres parte de mi comunidad, la comunidad que está aquí en torno a mi canal de YouTube, a mis redes, a mi página web, pues son los que me hacen sentir también la cercanía y la compañía de Dios. Como todos los fines de semana, nos acercamos a este domingo de la 20ª semana del tiempo ordinario y nos encontramos con un texto duro, un texto complejo, un texto interesante, un texto que vale la pena leer, pero comprender en su mismo contexto, en su misma realidad, en la tradición propia de donde está siendo escrito. El texto de este domingo está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, los versos 49 al 53. Son 5 versos, ¿no? Pero con una contundencia muy interesante, muy significativa y que es necesario ahondar, comprender. Este texto, bueno, como ningún otro, pero este en particular, no soporta una lectura superficial, no se puede hacer una aproximación ingenua ni interesada. Y como he escuchado en tantos predicadores, manipulada de esta escritura. Así que te invito para que le prestes atención a este texto. Dice así, Lucas 12, 49, 53. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, les aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Amén. Bueno, un texto que vale la pena profundizar. Primero, la Biblia mantiene una lógica interna, especialmente en cada una de las tradiciones bíblicas. Aquí estamos en la tradición lucana y en ella ya se nos ha dicho desde el comienzo que Jesús viene a traer paz, que la llegada, por ejemplo, en el anuncio de Dios a través del ángel a los pastores, del nacimiento del Hijo de Dios, se dice, y paz en la tierra a esos que son amados por Dios. ¿Qué vino a traer Jesús? La paz. Jesús viene a dar la paz y a ser portador de paz a todo aquel que está en clave del discipulado de Jesús.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Lucas, Jesús le ha dicho a los discípulos que los envía en el envío, ¿te acuerdas? A los 72, por ejemplo. Y Jesús les dice que no vayan con bastón para generar ninguna violencia, para no atacar ni agredir a nadie, que por el contrario, cuando entren a las casas, digan la paz a esta casa. Es decir, quien va en nombre de Jesús va a llevar la paz. Jesús es el portador de la paz y es la paz misma. Él es el portador de la paz definitiva que trae Dios, que quiere Dios, que envía el Padre. Por eso es necesario comprender este texto del Evangelio de este domingo desde la comprensión de la paz. ¿Cómo hacer para entender que Jesús es, como diría el Antiguo Testamento, el príncipe de paz, pero que al mismo tiempo nos plantea en la narración desde el comienzo? A ver, vamos a recorrer. Yo he venido, mira esta belleza. Jesús nos cuenta cuál es el propósito suyo entre nosotros. Arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Primera cosa. ¿Cuál es ese fuego? Y en esto hay que ser honestos y hay que ser sinceros y hay que ser serios con la aproximación al Evangelio. Yo he escuchado en muchos lugares, tristemente, predicadores diciendo: es que Jesús vino a traer el fuego del Espíritu y Él quisiera que ya estuviera ardiendo. No, Señor. No, Señor. En este contexto lucano del capítulo 12 del Evangelio, el fuego que trae Jesús no es, en este caso, el fuego del Espíritu Santo. No. Este texto está referido específicamente a la comprensión del fuego purificador. Claro, el mismo Lucas, cuando habla en los Hechos de los Apóstoles, de que el Espíritu vino sobre cada uno como una llama de fuego, está tematizando la comprensión de lo que es la acción de Dios que purifica. Claro. Pero ese texto de Hechos 2 está en relación más directa con la comprensión de la teología de la alianza. ¿Que te acuerdas? Allá en Éxodo nos presenta el narrador de ese texto maravilloso que la presencia de Dios descendió sobre el monte, sobre el Horeb, allá en el Sinaí, y que allá el monte retemblaba y había fuego y truenos y terremoto y temblor de tierra para hablar de la presencia de Dios que desciende. Pero en este texto del capítulo 12 de Lucas, Jesús está hablando de que Él ha venido a traer la purificación. ¿Y qué es la purificación? Aquello que Dios quiere, aquello que Dios trae, aquello que Dios es. Es que Jesús viene a quemar. Por eso ya Juan el Bautista había dicho que Jesús es el que viene a bautizar con espíritu y con fuego, y que va a separar la paja y la va a quemar. En esa acción de la purificación, pero atención, lo que purifica es el amor. Nunca se te olvide eso. No es el castigo, no es la venganza, no es la revancha. Jesús no viene a traer ni castigo ni venganza de Dios, porque Dios no es así. Jesús lo que viene a traer, y que Él quisiera que ya estuviera ardiendo, es el fuego
que purifica en la comprensión de Dios que es para todos, en la comprensión de Dios que no tiene marginación. Lo voy a decir así. Ojalá que este fuego quemara en nosotros toda mentalidad de división, de discordia, de rechazo a otros, de marginaciones a unos, de exclusiones a otras. Ojalá el fuego del que está hablando Jesús, que él quisiera que ya estuviera ardiendo, es el que nos purificara de nuestras comprensiones mezquinas, de nuestras comprensiones llenas de superioridades morales, de nuestras comprensiones de legalismos religiosos, y que nos acercáramos al amor que es lo que purifica. Ese es el fuego. Y después de eso Jesús dice, para unir la idea, un bautismo tengo que recibir yo, en un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Está hablando de su pasión y de su muerte. Jesús está deseando, él ha venido a ser bautizado en ese bautismo. ¿Por qué? Porque este fuego del que yo te he hablado lo va a llevar a Jesús al fuego apasionado de dar la vida hasta el extremo. Ese fuego que arde en Jesús, ese fuego que nos lo cuenta el mismo Lucas, por ejemplo, en el encuentro con los discípulos de Emaús, no ardía en nosotros, en el pecho, nuestro corazón, cuando nos enseñaba y nos explicaba las escrituras por el camino. Ese fuego que enciende Jesús, el fuego de la pasión por acabar con las divisiones. Pues ese fuego es la causa de la muerte de Jesús. Es en la cruz de Jesús donde ese fuego se va a evidenciar plenamente. El bautismo, la inmersión, no olvides que bautizo viene de esa palabra griega que significa sumergir. Esa inmersión de Jesús en el fuego del Padre. ¿Te acuerdas en el bautismo del Jordán? Que Jesús es bautizado en las aguas, es bautizado en el pueblo, pero es bautizado en la experiencia de la filiación divina. Por eso la voz que se escucha dice, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Y luego en la transfiguración que celebramos hace unas semanas, este es mi Hijo, escúchenlo. Jesús está sumergido, bautizado en la experiencia de la paternidad de Dios. Él vive como hijo la presencia de la paternidad de Dios. Y esa es el bautismo y el fuego los que lo van a llevar a Jesús hasta el extremo de la cruz. Pero terminemos diciendo una palabra sobre la segunda parte de este texto del Evangelio de este domingo. La división. Dice Jesús, ¿creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, les aseguro, sino división. Y ahí habla de, estarán 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3, padre contra hijo, hija contra madre, suegra contra nuera, nuera contra suegra, hijo contra padre, madre contra hija, hija. ¿Qué está diciendo Jesús? Que vivir las dos claridades que he dicho anteriormente. La primera, la del fuego que nos purifica de todas esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. El fuego nos purifica de todos los intereses personales y de las maneras de construir relaciones interpersonales que están en contra de la voluntad de Dios. Y bautizados, sumergidos apasionadamente en la experiencia de la entrega, de la donación, del servicio, de dar la vida por los demás. Pues esas opciones generan división. Tú que me estás viendo a esta hora, no sé en dónde estás, Jesús te dice, tú tienes que tomar una posición.
Una posición incluso que pueda generar choque y contradicción al interior de tu vida familiar. ¿Por qué? Porque esta claridad de vivir el estilo de vida de Jesús no tolera medias tintas. Es necesario una opción profunda, seria, desde la raíz, es decir, radical, para poder decir, yo he elegido ser consumido por ese fuego, que me purifique de toda la maleza de mis egoísmos, de mis búsquedas personalistas, de mi autorreferencialidad, de mis moralismos maltratadores, segregadores y señalizadores de los demás. Que sea yo purificado de eso. Que yo sea bautizado en el bautismo de Jesús, es decir, de dar la vida, de ir hasta el extremo a favor de los demás. Y al vivir así, pues genera una toma de posiciones, genera unas posturas, genera unas radicalidades en las relaciones interpersonales en donde no se puede negociar. Esto es un innegociable. Y cuando uno se afirma en un innegociable, se genera choque, se genera confrontación, se genera controversia. Esos, desde los cimientos teológicos del Evangelio de Lucas, para mí, son las claves de interpretación de este Evangelio del domingo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y que el Señor te bendiga. Chao, chao.